Y saludo, ya está en el estudio de Excelsior Televisión con nosotros Paola Tinoco, nuestra colaboradora con lo mejor de la literatura. Paola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Contentísima de estar aquí contigo nuevamente. Bienvenida, como siempre. Cuando te golpeo es un primer título. ¿De qué trata? No me digas, ¿de este problema que enfrentan las mujeres? Sí, nada más que se trata en Madrás, en la India. Uy. Pero eso no es todo lo relevante, es que este libro me dejó especialmente preocupada porque muchas veces el tema de cómo se trata a una mujer y cómo se considera que debe ser una mujer una vez que ha firmado el contrato matrimonial tiene más que ver con la cultura de la zona, de la tribu, de la sociedad en la que está la gente que ha contraído este contrato. En este caso, sí es en la India, pero también se trata de un matrimonio de intelectuales, de gente que trabaja en universidades, de gente que da clases, de gente que está en el mundo académico y que, sin importar esto, decide que una vez que se ha firmado un contrato matrimonial, se trata de propiedad. Y así es como le pasa precisamente a la protagonista de esta novela, Cuando te golpeo, retrato de la escritora como joven esposa, que en realidad no era escritora hasta que pasó por esta situación en la que ella decidió convertirlo en su catarsis y en contar desde el inicio cómo sucedió todo esto, en lo que ella permitió primero la violencia y después salió huyendo, ¿no? Y no solo eso, sino cómo lo recibe su familia, porque su madre, otra académica, cuenta la historia de cómo su hija huyó de un matrimonio de golpes sin tocar al hombre, solamente la acción de su propia hija. Es una historia cruenta, tremenda, pero que viene mucho al caso con todo lo que sucede en este momento en el mundo entero en relación con el nuevo estatus de la mujer. En regiones de México se vive esto. En regiones de México, pero me parece importante porque encontrar muchos de esos rasgos de lo que sucede en México en otras partes del mundo. Y precisamente por esa gran educación que han recibido ahora muchos de los indios que se van a estudiar y a dar clases a Inglaterra y a otros países europeos en donde consideras que han cambiado de cultura, parece que no. Y este libro está publicado por la editorial Malpaso. Es una gran historia que no se pueden perder, que no solamente lo situará en lo que está pasando hoy en día en el mundo y también lo que pasa cuando los hombres transgreden estas reglas humanas, diría yo. Creo que vale mucho la pena, no tiene desperdicio. Esta escritora, yo hasta el momento no la conocía, Meena Kandasamy, pero de verdad estoy esperando su próximo libro. Suena muy interesante. El día señalado es otro título. Este es un cuento maravilloso de Enrique Vila-Matas, este escritor catalán, pero que yo, aunque a los catalanes no les gusta mucho la idea de que los llamen españoles, diría que es uno de los referentes de la literatura española. El día señalado cuenta una historia que al principio parece que es La Bella Durmiente, porque se trata de una niña de 10 años, Isabel, que recibe una noticia terrible de parte de una gitana de feria, y es: morirás un 2 de febrero, de pie, con sed, vestida de negro. Caray. Desde luego a los 10 años, y los padres también están considerando en ese primer momento cuidar la situación, ¿no? Y ella no puede nunca olvidar esa situación, hasta que México se cruza en su camino. Y eso me llama mucho la atención porque Enrique Vila-Matas, un escritor que ha venido muchísimo a México, conoce, desde luego, no solo la Ciudad de México, sino muchos otros de los estados, y en esta historia del día señalado habla de Veracruz, porque Isabel, que es una niña de 10 años, pero que con el tiempo se convierte en una periodista francesa que se va después a España y que posteriormente recibe una oferta para trabajar en México. Y ahí su temor de morir el día 2 de febrero, de pie, sedienta, y bailando, se me olvidó decir ese detalle. Es una cosa muy rara que te digan que te vas a morir así. Cambia esa preocupación por la de ir a vivir a México. Pero cuando llega a México vuelve el temor de cómo va a ser esa posible muerte con tales características, porque se empiezan a acercar todos los detalles como para que ella piense que se va a morir. Lo que sí te puedo decir, querido Héctor, es que después de leer El día señalado, además de una gran historia que nos ofrece Enrique Vila-Matas, te va a dar mucha sed, porque la protagonista
precisamente tratando de salvar la situación y de que no se muera sedienta, se la pasa tomando agua. ¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante novela! ¡Qué Es una gran interesante historia! Oye, y para cerrar, ¿qué tenemos? Máquinas como yo, otra historia tremenda, cautivadora, inolvidable y muy extraña, en la que Ian McEwan, uno de estos grandes referentes de la literatura inglesa, nos cuenta una historia que sucede en los 80 en Londres, pero de unos 80 muy extraños, utópicos por supuesto, algo que no podría haber pasado, y es que Alan Turing no haya muerto, no se haya suicidado y en cambio haya inventado dos robots, Adán y Eva, que se pueden comprar en cualquier lugar en Londres y que son acompañantes y ayudantes en las familias de Londres. ¿Qué es lo que pasa? Hay una pareja de amantes que decide comprar un Adán y ese Adán descubre un secreto, con todo y su látex y con su cerebro de tecnología y lo que quieras, descubre un secreto en la chica de esta pareja, que, bueno, él es de látex, pero y no tiene ningún problema moral. Eso a la amante le gusta, pero al hombre no. Hay que ver cómo resuelven su situación, porque esto se convierte en un trío cibernético. ¡Caramba, qué historia! Máquinas como yo. ¡Qué buenas propuestas literarias tenemos! Oye, y hay también regalos para pases para el teatro. Por supuesto que sí. En este momento está ya en el Teatro El Galión, Moscú, una obra escrita y dirigida por Aurora Cano. Y bueno, pues la mismísima Aurora nos manda 10 pases dobles para Excelsior y ojalá que la gente que nos está viendo en este momento nos llame, nos escriba a la dirección que va a aparecer en la pantalla o por redes sociales y con todo gusto los esperamos para ver Moscú. Sí, vamos a ponerlo, recordando que el Teatro El Galeón está en el Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional. Y ya aparece ahí, ya a dónde mandar, por supuesto, la solicitud de la cortesía. Así es. Y por favor, Héctor, anímate a ver Moscú. Vamos a ver Moscú, por supuesto. Muchas gracias, Paola Tinoco. Buenas noches.